Hola amigos, aquí comenzando un día como hoy, un día muy importante. Eh, Antemano en lo que se va conectando alguna persona y me vaya diciendo si se escucha bien, si no se escucha bien. Siempre les digo, recuerden que lo estoy haciendo con mi teléfono. Si me ven que cambio los ojos, la mirada de un lugar para el otro, es porque a veces me desenfoco de la cámara. Y lo primero que quiero hacer en el día de hoy es felicitarlos a todos por el Día del Amor. Muchas felicidades y solamente me queda decirles con respecto a este día que el Día del Amor debe ser todos los días. No el día exactamente un día señalado. No vale de nada eh, pasarse la vida entera peleándose con las personas, ya sea con su pareja, con sus hijos, con quien sea. Y el Día del Amor, que sea un día especial. Recuérdense que todos los días, con respecto a este tema, deben ser días especiales. Todos los días el que tiene su esposa debe decirle que la ama, porque no se sabe cuándo es el último día. Su esposa debe recordarle a su esposo cuánto lo ama. Y debe ser todos los días. Y no estoy diciendo que se lo diga todos los días, sino que le haga saber todos los días cuánto lo ama. Y hay muchas formas de hacerlo, cada persona sabe cómo hacerlo. Hombres, tienen que romper el hielo. Díganle a su esposa cuánto la ama. Entonces a su padre, a su mamá, el que tenga a su mamá viva, el que tenga a su padre vivo, díselo. Si tienes a tu hermano vivo, díselo. Aprovecha cada minuto de vida. Entonces, vamos nuevamente y antes de comenzar con los testimonios de hoy, quiero también aprovechar, en el video anterior cometí un error. Como tengo tantas cosas que decir, tengo tantas historias que contar y todo, y yo, no hago nada escrito. Yo todo lo voy haciendo a la mente. Por eso es que ustedes a veces me ven que me quedo buscando también las mejores palabras para que ustedes puedan entender lo que yo trato de transmitir. Entonces, por momentos me quedo pensando, rebuscando en mi cerebro cuál es la mejor palabra para que no sea censurada por las redes sociales. Bueno, el error que cometí en el video anterior es que como tengo tantos testimonios, tantas anécdotas que hacer sobre más de 20 años, cuando fui a hablar sobre el problema que yo tengo de la enfermedad de la migraña, mencioné al pastor Maldonado. Le pido una disculpa pública al pastor Maldonado porque tuve otra experiencia que puede ser buena o mala, tal vez en otro momento la comparta en su iglesia, y decidí simplemente, fui una sola vez, no fui más, no puedo hacer ningún tipo de juicio contra él, no puedo decir nada con respecto a él. Lo que me pasó del pastor, que me dijo que él era quien sanaba, fue en la iglesia del pastor Alberto Delgado. Bueno, entonces ya vamos a ir directamente al tema. Primeramente vamos a comenzar por mi padre. Vamos a comenzar este testimonio, va a ser impactante para ustedes. Recuérdense que les prometí que algo como esto solamente pueden encontrarlo en la Biblia. Recuerden que les prometí que personas que llevan 20, 30 años sentados en un banco de una iglesia, dentro de la iglesia, la probabilidad de que nunca hayan escuchado ni visto algo como lo que les voy a contar a continuación
no lo hayan visto. Y les voy a decir por qué no lo han visto. Porque los enfermos están en los hospitales. De que va un enfermo a la iglesia, que va otro, que sucede un milagro, eso no pasa todos los días, no pasa todos los domingos. Y las historias que yo hago eran jueves tras jueves, más las que dije que no iba a contar, que eran los días entre semana. O sea, lo que pasaba en el camino. Esas historias muchas no las voy a contar. Bueno, mi padre, tienen que primero saber la naturaleza de mi padre. Y no les voy a contar la historia de mi padre para hacer lo más breve posible, pero simplemente les voy a decir que el padre de mi padre era de Yaguajay, nació en Yaguajay, en un central llamado Narcisa, hijo de un señor que lo conocí después que cuando tuve como 5 años, se llamaba Luis Ramos, todos lo conocían por Luis el Loco. No es porque estaba loco, era porque era un hombre muy, ¿cómo decir? Tenía un carisma especial y tenía unas ocurrencias que no eran cosas comunes, pero era un hombre cuerdo, no estaba mal de la cabeza. Resulta que mi padre a los 5 años ya estaba limpiando zapatos en el parque de Yaguajay, porque su padre abandonó a su mamá, mi abuela, con... A ver, el niño, mi papá tenía 2 años y Tony, su único hermano por parte de ese padre, se fue de la casa cuando, según me cuenta mi padre, Tony tenía 6 meses. Se quedó mi abuela completamente sola. Vivían en una casita de madera con techo de guano, pegado a un río, piso de tierra. Por la parte de abajo subían los cangrejos de noche, abrían huecos y subían. Su camita era de madera, construida rústicamente a palos, con palos de árboles. Y el colchón era con hojas de plátano. Entonces mi padre le tocó bien duro a los 5 años para poder ayudar a mi abuela. Le hicieron un cajoncito de limpiabotas, se fue para el parque. Bueno, con 7 años ya mi tío tenía 5, mi tío Tony, y iba a ayudarlo entre comillas porque mi tío lo que se ponía a jugar por todo el parque arrastrando el carretón mientras mi papá trabajaba. Y no le voy a hacer más cuentos de mi padre para poder llegar al fondo. Entonces mi padre fue una persona muy golpeada, pero todos los golpes a mi padre por su naturaleza le sirvieron para bien. Mi padre fue una persona muy buena. Seguramente en el futuro van a aparecer muchos testigos aquí en las redes donde van a poder comentar sobre mi papá. Nunca escuché a nadie hablar nada malo de mi padre. Resulta, ¿por qué les cuento esto? Ahora se van a dar cuenta. Cada vez que yo llegaba a mi casa de los hospitales, llegaba tan emocionado. Y en Cuba, los cubanos saben que casi siempre en las tardes, ahora no sé, pero en las tardes casi siempre la familia se sentaban en la acera, sacaban una silla, se sentaban en la acera y a veces venía el vecino del frente y el otro vecino del frente y así, y a veces se reunían 2 y 3 familias y se ponían a conversar, a coger el fresco de la tarde, ya que en ese tiempo no había aire acondicionado en Cuba. Y yo llegaba tan emocionado de los milagros que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de mí, que llegaba y ellos estaban sentados en la puerta y yo les decía, hoy se sanó esto y se sanó esto, y este niño con cáncer, y este niño con tumor en el cerebro, y este niño con fiebre, y este niño con este tal problema, y así eran muchas enfermedades de las cuales no las recuerdo todas. Y mi padre, que fue el primer cristiano de mi familia, se supone que era el que más fe tenía que tener. Nada más me miraba y me hacía así. Y le decía a mi mamá cuando yo me iba, este cuento me lo hace después, al final le voy a decir cómo fue que lo supe.
Y al final le decía a mi madre, yo creo que José Luis se está volviendo loco. Porque lo que yo contaba era, entiendo que para el que no cree es increíble. Entonces, hola, buenas tardes, Doreya Pérez Peralta. Un saludo para ti también. Gracias por estar conectada. Perdonen, soy un inexperto en esto de las redes sociales, Doreya. Soy totalmente inexperto. Entonces yo necesito, como no preparo nada de esto, todo es a memoria, yo necesito enfocarme bien en lo que estoy haciendo para poder, por eso es que a veces no miro los mensajes, pero voy a hacer lo posible por en algún momento detenerme y responderle a todas las personas por escrito, si no se los voy a decir verbalmente. Pero muchas gracias por estar conectada en este momento. Bueno, continúo. Entonces, para recapitular, llegaba y todos los días era un testimonio, bueno, todos los jueves era un testimonio diferente, 2 testimonios diferentes, 3 testimonios diferentes, y era constantemente. Le contaba a ellos lo que yo veía que ocurría en sanidades momentáneas, sanidades de una semana para otras, porque por ejemplo, yo puedo orar por unos niños con cáncer, con leucemia, con tumores en el cerebro, y hasta que no llegara la próxima semana yo no sabía qué es lo que había ocurrido, porque hasta que el médico no dé un diagnóstico, no se sabe realmente qué fue lo que ocurrió. Entonces yo llegaba con los testimonios de la semana anterior. Y un día mi padre me dice, José Luis, el próximo jueves quiero ir contigo al hospital. Y yo le di gracias a Dios porque el 99% de las ocasiones yo iba solo. Perdón. Pues vamos el próximo jueves al hospital. Como siempre, en el camino voy orando. Antes de entrar al hospital, oramos yo y mi padre. Y entramos al hospital. Nada más que entramos al hospital, como siempre, la experiencia que le hablé, esa unción del Espíritu Santo sobre mi vida, esos escalofríos tan sabrosos, es algo que sube y baja, que te va dando escalofríos en todo el cuerpo, te sube y te baja, como les dije anteriormente, es una experiencia única, donde yo he comprendido que el Espíritu Santo me decía en ese momento, estoy aquí contigo. Pero resulta que le pregunto también a mi padre, que se sentía lo mismo que yo, y me dice que sí, me dice, sí, siento la presencia del Espíritu Santo, siento algo que me sube y que me baja. Porque eso le ocurría a todo el que iba conmigo. No es que yo lo sentía solamente, todo el que iba conmigo al hospital lo sentía. Era muy poderoso. Igual que sigue siendo poderoso el Espíritu Santo de la actualidad. Estoy hablando que en ese momento, esa experiencia, el Espíritu Santo se sentía poderoso porque era el momento de su llegada, de su representación, como que él estaba en ese lugar. Invitamos a todas las personas, como siempre hacíamos, piso por piso, avisábamos, vamos a reunirnos en tal lugar, y estoy abreviando ya, llegamos al 6º piso. Ese día, hacemos una rueda como siempre. Recuérdense que yo siempre predicaba sobre Jesús. Buscaba cualquier pasaje de Jesús donde había algún milagro de sanidad y por ahí predicaba. Ese día traía algo preparado, pero me doy cuenta que a mi derecha, la primera familia, había una niña. Escuchen bien esto. Paralítica de nacimiento en silla de ruedas. Una niña de entre 12 y 13 años. Sus muslitos eran aproximadamente del ancho de mi muñeca. Yo soy un hombre delgado. No delgado de apellido, soy flaco. Eran aproximadamente así, porque no tenía músculo, no caminaba. Sus bracitos igual, bien delgadita.
Y era la primera en una roleta de más de 40 familias. Más de 40 familias con niños. O sea, eso en el sexto piso, hay un salón antes de entrar a esos lugares. Y ahí estábamos ahí como sardina en gata, como sardina en lata. Estábamos todos, yo siempre mandaba a las personas a hacer una rueda. Y normalmente los padres tenían que poner a los hijos delante para que se pudiera hacer la rueda y no estar tan apretado. Veo a esta niña a mi derecha y yo traía algo en mente marcado en mi Biblia. Yo doblaba una hojita para poder ir directamente ahí. Y yo dije, hoy no es el día de orar por esto cuando vi a esta niña. Pues busqué enseguidita en lo que las personas organizaban, busqué cuando Pedro y Juan llegan al templo de la Hermosa. Y predico sobre esa anécdota. Resulta que Pedro y Juan iban todos los días al templo La Hermosa a orar por el día. O sea, parece que buscaban un lugar tranquilo donde ellos pudieran tener su tiempo de oración. Y en el templo de la Hermosa siempre había en la puerta un cojo de nacimiento pidiendo dinero. Y todos los días pidiendo dinero. Hasta que un día Pedro, que tenía un ímpetu tremendo, Pedro era una persona impulsiva, no que fuera mala, estoy hablando de eso, era una persona impulsiva. Le dijo al cojo, le dijo, dame la mano. Y cuando el cojo le dio la mano, él le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Así se llama mi canal. De lo que tengo te doy. Y el cojo, que era cojo de nacimiento, salió caminando derecho y corrió a todos los lugares a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Por supuesto, por mediación de Pedro. En este caso, el Espíritu Santo usa a Pedro para este tipo de milagro. Vuelvo a la niña. La niña es la primera que está a mi derecha. Está en una silla de ruedas, entre 12 y 13 años, paralítica de nacimiento. Y cuando termino de predicar sobre esto, que mis predicaciones son cortas, no hace falta hablar tanto, ni orar tanto, ni gritar tanto, para que el Espíritu Santo se glorifique en tu palabra. Me viro para donde está la niña, le digo, dame tu mano. Y mirándole fijamente a los ojos, porque ella me estaba mirando fijamente, estaba bien concentrada en lo que yo estaba diciendo, le aguanto la mano y le digo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la niña, delante de todos, al instante, se levantó caminando. Por supuesto, con dificultad, pero caminó aquel salón completamente delante de todos. Y cuando fue a regresar, venía regresando para el sillón de ruedas y no le permití que se sentara en el sillón de ruedas. Me interpuse entre el sillón de ruedas y la niña y le dije, no vuelvas a sentarte en el sillón de ruedas. Eso no es para ti. En el nombre de Jesús, tú has sido sana. Me viré para donde estaban los padres y le dije, por favor, si tienen que cargarla, cárguenla, pero no la vuelvan a sentar en un sillón de ruedas, porque todavía sus músculos están débiles. O sea, es imposible lo que yo le estoy diciendo para la física, para el conocimiento humano, para los científicos, para los médicos que saben tanto de ciencia.
es inexplicable, pero ocurrió. Y mi padre y yo, por supuesto, nos asombramos y nos alegramos. Pero eso no fue todo. Sigo orando por todas las personas. Y llegan 3 padres con niños cuando casi estábamos terminando. Ya nos quedaban como 3 o 4 y dan testimonio. Recuerden siempre el número 3. Un Dios trino. Puede ser mucha coincidencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede ser mucha coincidencia, pero los testimonios que siempre eran de 3 en 3. No estoy hablando de las sanidades. Sanidades pudieron haber sido mucho más. Estoy hablando de los testimonios, 3. Y 3 personas dan testimonio de sanidades de cáncer. Y mi padre completamente contrariado, él no puede entender todo lo que está pasando, pero ese día el Espíritu Santo, si fuera un ser humano, y para que ustedes puedan entender, se lució. O sea, la sanidad, una paralítica de nacimiento se levanta y camina. Los médicos no sabían por qué no podía caminar, pero no caminaba. O sea, la niña médicamente, clínicamente, no tenía ninguna enfermedad que le impidiera caminar. Y otra cosa importante, no recuerdo por qué la niña paralítica, no sé por qué enfermedad, estaba en el hospital. Estoy hablando exactamente de lo que hice y yo sé, estoy consciente que cuando ocurre una cosa como esta, mira, el Espíritu Santo no hace milagros a medias. Cuando el Espíritu Santo hace un milagro, lo hace. O sea, si hubiera tenido otra enfermedad en ese momento, hubiera sido sana igual. Porque el Espíritu Santo sabe lo que yo no sé como ser humano. Y cuando estamos terminando, en el momento ese de como en el béisbol decimos, recoge que nos vamos. Llega una señora con un niño que lo estaba cuidando. No era su hijo. El niño sordo y mudo de nacimiento. Y me dice la señora, soy una amiga de la familia, estoy cuidando al niño para que su mamá pudiera ir a su casa a bañarse, comer algo y luego regresar. ¿Usted cree que pudiera orar por el niño? Mire, muy probable en este momento, hoy en día, con la experiencia que tengo, no lo hubiera hecho. Porque ahí debe estar el padre o la madre. O sea, debe estar aquí en pie cercana. Pero creo que guiado por el Espíritu Santo, la fe de esta señora era tan grande que creo que ni lo pensé. O sea, no lo pensé. Recuérdese, sordo y mudo de nacimiento. Un niño también aproximadamente entre esa edad, entre 10 y 12 años, muy cerquita. Esa es una edad con mucho promedio ahí en ese hospital. Miro al niño, le pongo la mano en la frente, le pongo la mano en el hombro, mano derecha en la frente, mano izquierda en el hombro, y le digo, mirándole a los ojos, porque el niño no escuchaba, mirándole a los ojos le digo, en el nombre de Jesús, al espíritu sordo y mudo, le ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que lo suelte ahora. Miren, el niño no cayó. No pasó absolutamente nada. Esa famosa caída de la persona, no pasó absolutamente nada visible por nosotros los seres humanos. Pero cuando terminé de orar por él, la unción era tan grande. Cuando termino de orar por este niño y los escalofríos, los erizos en mi cuerpo era una cosa así, una cosa sube y baja, una cosa muy sabrosa. Y cuando
le digo al niño, escuchen bien esto, creyentes e incrédulos, creyentes e incrédulos, no me interesa lo que pueda pensar nadie, si es verdad o si es mentira. Las personas que me conocen saben que no soy un mentiroso. Las personas que me conocen saben que no soy un loco. Las personas que me conocen saben que soy una persona muy ecuánime y que soy una persona que mido muy bien mis palabras antes de omitir una respuesta. Y le pregunté enseguida al niño, ¿cuál es tu nombre? Exactamente como lo estoy haciendo ahora. Y el niño me dijo su nombre. Y me perdonan, no lo recuerdo. Y la multitud de aproximadamente 40 personas se acercó a aquello allí. Se hizo lo que llamamos nosotros los cubanos un molote para mirar lo que estaba pasando. Pero era una cosa que casi no, todavía no había oscurecido completamente. Es el tiempo ese donde oscurece como a las 8 y un poquito de la noche, en ese tiempo. No había oscurecido completamente y ya aquello estaba casi oscuro porque las personas estaban ahí casi no. Era la señora, la señora a la izquierda, el niño a la derecha, yo al frente, mi padre a la derecha. Y todo lo demás era todo el mundo así. Tú sabes que los cubanos somos chismosos. Queremos verlo todo y no nos queremos perder nada. Y más que estaban ocurriendo cosas interesantes en ese lugar. Ya habían visto a la niña paralítica levantarse. ¿Qué más podían esperar? Y el niño me dice su nombre. Y bajó el tono. Y le pregunto. Más bajito le dio. ¿Y cómo se llama tu escuela? Me dijo el nombre de su escuela. Y le pregunté más bajito, ¿cómo se llama tu mamá y tu papá? Y el niño respondió, hablando clarito, sin dificultades, como si toda la vida lo hubiera hecho. Y yo di un salto de alegría. Mi papá estaba traumatizado en ese momento, sin palabras. Se hizo un silencio absoluto en aquel salón. Cuando miré a la señora que lo trajo, estaba así, mira. Amigos y amigas que me están mirando, los que van a ver el video en el futuro. Usted puede creer o no creer. Está en su derecho. Y de hecho, no me molesta que no crea. Ahora, si usted conoce a alguien que tiene una enfermedad, escuchen incrédulos, no como ofensa, porque yo fui un incrédulo también durante más de 30 años de mi vida. O sea, los primeros 30 años de mi vida yo no creía en nada. Escuchen. Al menos denle la oportunidad, si conocen a alguien con alguna enfermedad incurable, compartan mi canal, compartan el canal de YouTube, comparten mis redes sociales. No van a perder nada. Las personas comparten contenido de las redes sociales, contenido
que yo le llamo contenido basura, chisme, brete, en cosas que no edifican a nadie ni a nada, que lo único que hacen es, en vez de evolucionar, lo que hacen es devolucionar. Las redes están construyendo humanos sin sentimientos. No le dé rating. No mire contenido basura. A nuestros hijos los están educando las redes sociales. Pero tenemos que empezar por nosotros. Empecemos por nosotros a mirar lo que edifique nuestra vida. Primero tenemos que edificar nuestra casa, nuestra vida, y ser un espejo para los demás. Pero no se acaban ahí los testimonios de ese día. Terminamos, como siempre, las personas gracias, y yo siempre diciendo de darle gracias al Espíritu Santo. Y yo y mi padre nos vamos. Había una sola guagua, recuérdese, guagua, bus. En cada país le pueden decir nombres diferentes. Y vamos a buscar la guagua que pasaba a las 8:36. Si se nos iba esa, teníamos que caminar no sé ni cuántas millas para llegar hasta otro lugar que pasaba, la última guagua pasaba a las 12:30 de la noche. Entonces siempre procurábamos de terminar ya a las 8, estaba terminando, se acababa la visita, nos tomaba como 15 o 20 minutos en llegar hasta la parada del bus, de la guagua, y para irnos. Y mi padre en todo el camino abrió la boca hasta que llegamos al bus. Cuando llegamos a la guagua comenzaba su primer viaje, o sea, esta que era una que le llamaban la 60 corta, que iba desde ahí, del Hospital William Soler hasta Santiago de Las Vegas, de Santiago de Las Vegas al Hospital William Soler. Nos sentamos, mi padre se sienta adelante con una señora. Mi padre, como le dije, era una persona muy amada en el pueblo mío, todo el mundo lo conocía, trabajó muchos años en gastronomía, en la pizzería, en varios bares en Santiago de Las Vegas, en el Rincón Criollo, en los Tres Villalobos, y o sea, todo el mundo de alguna manera conocía a mi papá. Mi papá a los niños con hambre, cuando trabajaban en los lugares escondidos, su jefe le daba comida a los niños que sabían que estaban necesitados, aún sabiendo que lo podían botar del trabajo. Hay testimonios de eso, que ojalá un día aparezcan personas por ahí y puedan hablar sobre eso. Y se sienta con una señora que también al parecer venía del hospital. Yo no estoy seguro, porque yo le digo yo soy muy malo reteniendo a las personas por la vista. Y yo me siento un poco casi al fondo de la guagua, y me cuenta mi padre que la señora le pregunta: Luisito, ¿quién es el muchacho que venía contigo al hospital? El muchacho que estaba contigo. Y se ponen a hablar sobre lo que vieron. Recuérdense que mi padre también estaba sorprendido. Pero ya mi padre me cuenta después, con mucho orgullo, me dice: ese es mi hijo. Ese es mi hijo José Luis. Porque tiene otro, mi hermano Michel, que todavía en ese tiempo no conocía a Cristo, ni le interesaba ningún tema de eso. Y entre la conversación le dice: mira, yo estaba cuidando al hijo de alguien, de una amiga. Como les dije, es muy común en Cuba cuando una familia, los vecinos a veces, cuando no tienen quien los ayude, a veces la vecina va a se quedar en el hospital con el niño de
de aquella y así, para que, o sea, es un tiempo, no se pasan el día entero normalmente, pero es solamente para que la madre o el padre puedan ir a la casa a bañarse, a comer algo caliente, porque la comida en los hospitales, bueno, en Cuba sí no hay comida, pero en los hospitales peor. Y mi padre le pregunta, hey, ¿qué hacías aquí? Y entonces le dice, bueno, estaba cuidando al hijo de no sé quién, una señora, que tenía unas fiebres, llevaba una semana con una fiebre que no se le quitaba, y como las fiebres normalmente de los virus duran aproximadamente 3 días, el niño llevaba una semana con fiebre y no se le bajaba ni con medicamentos, y lo tenían ingresado en observación haciéndole pruebas a ver qué podía hacer, o sea, análisis. Pero cuando su hijo oró por el niño, yo enseguida me fui, no me quedé hasta el final. Ella cuenta que fue uno de los últimos. O sea, todo parece indicar que ella no vio al niño sordomudo, porque el niño sordomudo casi fue al final. No estoy 100% seguro de esto. Lo único que sé es que ella dijo que se fue casi al final, que no llegó hasta el final, sino que dice que cuando bajaba las escaleras, dice que el niño comenzó a sudar de una forma y la comparó solamente con personas que trabajaban en los cañaverales de Cuba. O sea, cuando tú entrabas nada más a un cañaveral de Cuba, no sé si alguien lo hizo alguna vez, yo sí. Cuando uno entra a un cañaveral, solamente ahí adentro hace un vapor que las personas sudan a chorro. Imagínense trabajando, cortando caña como se cortaba antes con una mocha, un machete. Imagínense. Y ella lo comparó con eso. Y dice que cuando bajó, no recuerdo si dio el tercero o el segundo piso, cuando llegó el segundo o el tercer piso, dice que el niño no tenía fiebre. ¿Qué significa? Que si ella se montó en la guagua es porque su mamá llegó, la mamá del niño. Recuérdense que ella es una vecina. La mamá del niño llegó y para que ella se fuera nuevamente para su casa. Señores, este niño también fue sano. Porque después, al tiempo, cuando mi papá se encuentra nuevamente a esta señora, la señora es que le da el testimonio completo, que dicen que al otro día al niño le dieron el alta. Vuelvo y repito estas palabritas de mi rapero favorito en la actualidad, Redimido. La ciencia podrá negar su existencia. Todo lo que quiera. Ya estas son palabras mías. Todo lo que quiera. Pueden buscar 1000 explicaciones. Y honestamente, las explicaciones no me interesan si son reales o no. ¿Qué me interesa? Que las personas se sanen. Que el tiempo que le quede de vida a una persona al menos tenga una vida saludable, digna de vivirla. Con esto no voy a terminar, voy a responder ahora, voy a ver cómo puedo mirar todos los textos que me han enviado y por último, si usted está mirando este video en vivo en este momento, son las 4:42 del día, estamos 15 de febrero del 2026. Si usted está
enfermo o enferma, por favor, escríbemelo ahí. Voy a orar por ti. Ahora, hoy lo voy a hacer de esta forma. En el futuro voy a ver cómo puedo hacer para subir a las personas en vivo y orar por ellos en público. Quiero que vean con sus propios ojos el poder y el alcance del Espíritu Santo. Quiero llegar a los niños en el Hospital San Judas. Quiero llegar a los niños que están en el Hospital William Soler de Cuba. Quiero llegar a todos los hospitales donde hay niños sin esperanza. Quiero orar por ellos. Quiero que se manifieste la presencia del Espíritu Santo en cada rincón de la tierra. Y que conozcan que aún no ha sido retirado el Espíritu Santo de la tierra como piensan algunos. Quiero que reconozcan a Jesús, que fue quien dejó al Espíritu Santo en la tierra, que lo reconozcan como lo que es, no como lo que fue, como lo que es el Dios y Salvador de la tierra, el único mediador entre Dios y los hombres, el único, no hay otro, ese es Jesús. Con esto leo rapidito, voy a ver cómo lo hago, déjame ver, aquí dice Gisela es una amiga desde Cuba que también visitó casualmente, mira, Gisela visitó algunas veces los hospitales de Cuba. Gisela es una muchacha, bueno, ya es una señora, es más o menos no, es más joven que yo, Gisela es más joven que yo. Y ella siempre ha sido fue una de las personas más fieles de la Iglesia Metodista de Santiago de Las Vegas. Y me recordó algo en estos días que lo había olvidado completamente, que un grupo de personas fuimos a otro hospital, y en estos días voy a tratar de ponerme o si tal vez lo puedas escribir ahí, Gisela. Ella me recordó que fuimos a otro hospital que está en Los Cocos, pero no recuerdo, ella me lo dijo, y es que mire, tengo tantos testimonios que estoy recordando constantemente que se me olvida. Por mi vida es que yo entiendo, y por mis testimonios es que yo entiendo que si la Biblia recogiera todos los testimonios de las sanidades y milagros, las liberaciones que Jesús hizo, miren, no se podía, había que pasarse la vida entera leyendo. Entonces, Gisela participó en algunas ocasiones conmigo. Ya ella me dirá, no sé si me lo dirá por aquí o me lo dirá en otro momento personalmente. Sabes que no todas las personas les gusta y a veces no tenemos el tiempo correcto. Ok, déjame ver cómo hago para leer a las personas que están. Hola, Giovanni Tavares, me está viendo desde Cuba. Giovanni es testigo de quién era mi padre. Gracias, Giovanni. Giovanni, cuando mi padre cae en cama, ya que era casi un vegetal, quien lo cuidaba era Giovanni. Quien lo llevaba a la iglesia cargado era Giovanni. Eso es un hombre con un corazón especial. Antes de pasar a... Déjame ver cómo puedo... Permítanme, déjame cómo puedo ver todo lo que se está escribiendo aquí. Okay, no sé cómo hacerlo, déjame ver. Ok, Dios, en aquel hospital William Soler y en
Ahí escribe Gisela que en el Sanatorio de los Cocos. El Sanatorio de los Cocos, Gisela, recuérdame, el Sanatorio de los Cocos fue donde comenzaron a llevar a las personas que tenían SIDA. Porque también en estos días recordé que fuimos también al hospital Calixto García, donde estaban los impedidos físicos. Después que me botaron me botaron del hospital William Soler porque parece que los médicos se estaban quedando sin trabajo. Y entonces me reunieron, me llamaron para la oficina, los altos ejecutivos, con 2 personas de la seguridad del hospital, y me citaron allí, me dijeron que no podía seguir yendo. Yo otro día contaré sobre eso. Bueno, no estoy viendo más personas escribiendo. Por favor, si hay alguien que quiere que ore por ella en este momento, estoy dando un tiempo para que me lo escriba. Por favor, sea específica, me escribe el nombre, exactamente lo que tiene, para ser exacto en la oración que voy a hacer. Gracias a todos los que han estado conectados. Aquí voy a dar unos minutos más para darle tiempo. Yo sé que puede ser que haya alguna persona que tenga dificultades para escribir. Así que creo que veo que no hay nada. Déjame entrar aquí a mirar esto de qué cosa es. Permite solicitudes. Bueno, no veo aquí cómo es que... No veo que más nadie ha escrito. Creo que no tenemos a nadie necesitado de oración en el día de hoy. Y recuerden, señores, una cosa importante para darle un poquito más de tiempo. Quiero explicar algo. Miren, a veces las personas me piden, cuando voy en el carro, me dicen, ora por mi amiga que está en tal hospital. Ora por alguien que se está muriendo, está en el hospital, ya estaba a punto de... Los médicos no cuentan con él, pero fíjense, no son familia, no son nada. Y yo quiero decir algo que puede parecer inhumano. Miren, los seres humanos tenemos un ciclo de vida. Y cuando ya cumplimos ese ciclo de vida, no debemos seguir extendiéndolo. Porque ya lo que vinimos a hacer en la tierra ya está hecho. Y la persona a veces está agonizando, que lo que ya quiere es descansar en paz. Y todavía nosotros, los seres humanos, somos tan egoístas que no nos damos cuenta, pensamos que estamos haciéndolo como algo bueno. Sin embargo, no sabemos si es lo que esa persona quiere. No sabemos si la persona quiere seguir viviendo. Entonces tenemos que a veces tomar decisiones de poner las cosas en manos de Dios y que se haga su voluntad. Entonces a veces yo no oro, digo esto porque no oro por personas que están convalecientes. Mire, si la persona está convaleciente y ya aceptó a Jesucristo, está en el camino correcto. No puedo orar por una persona que no sepa lo que está pasando si no estoy físicamente en el lugar. Aunque no esté físicamente, lo puedo hacer. Pero debe estar lúcida o con una persona, miembro de sangre, miembro de sangre de esa persona, para poderle preguntar realmente si esta persona tenía deseo de seguir viviendo o ya estaba listo, o sea, que ya había cumplido su propósito. Más o menos todo el mundo sabe cuando alguien cumplió su propósito de vida. Entonces no vale la pena tener a alguien que tal vez ya no quiera estar más aquí entre nosotros.
tenerlo martirizado, y también cuando estas cosas suceden, casi siempre la persona se vuelve, disculpen la palabra, pero se vuelve un esclavo o una esclava de la otra persona. Entonces, si ya una persona está agonizando y es una persona ya adulta, muy adulta, a veces hay que ponerlos en las manos de Dios y dejar que las cosas sucedan y que continúe el ciclo de la vida. Entonces, no veo más texto, no veo a nadie escribiéndome, diciéndome que necesita oración. Con esto voy a terminar. Recuerden, por favor, comparten este video. Usted puede convertirse en un canal de salvación. Cuando hablo de un canal, usted puede ser la persona que le llevó la información a alguien para que se sane. ¿Cómo? Compartiendo mi canal de YouTube, compartiendo las redes sociales. Voy a volver a escribir nuevamente mi canal de YouTube para los que están ahí, que puedan suscribirse. Los que no lo han hecho, por favor, voy a necesitar su ayuda para poder llegar a una cierta cantidad de videos y miembros que necesito para que poder hacer en vivo en YouTube. Una de las cosas en las que estoy tratando de que YouTube florezca el canal es porque, miren, muchas personas no usan ni Facebook. Sin embargo, miran YouTube todo el día. Es por eso que aquí se los voy a escribir nuevamente, porque ya esto lo aprendí la semana pasada. Voy a escribir aquí nuevamente. Déjame quitar la mayúscula, HTTPS, diagonal, perdónenme, hoy sí traje los espejuelos, un momentico, diagonal, www.youtube.com y al final es diagonal. Ok. Se me perdió hasta con los espejuelos la diagonal, arroba, y todo seguido. Las palabras que pronuncié hoy, que le dijo Pedro de lo que tengo te doy, guión medio, H7S. Listo. Ahí está. Se los dejé ahí para que voy a darle un momentico para que puedan conectar, para que puedan escribirlo, para que se suscriban, para que lo compartan. Pueden marcar la parte de la campanita para que siempre den las notificaciones para cuando se pierdan un en vivo por Facebook. Estoy dando tiempo. Mientras tanto, les comento que mañana lunes voy a estar entre las 3 y las 4, no voy a horario exacto, pero va a ser el último día que lo voy a hacer a esa hora. Voy a comenzar a tener un tiempo pequeño por las noches, aproximadamente a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde, ya les comenté en el video anterior, mi esposa me sugirió de que a esa hora casi todo el mundo está trabajando. Entonces voy a tener pequeños tiempos para si aparece alguien orar. Y no olviden, muy importante, el 24 de mayo, día de Pentecostés. Usted, si es cristiano de verdad, porque no todo el que hoy se sienta en un banco o una iglesia cristiana. Si usted es cristiano de verdad y el Espíritu Santo lo reconoce como eso, puede recibir bautismo del Espíritu Santo.
una semana o 2 semanas antes voy a estar preparándolos, explicándoles sobre los dones del Espíritu Santo, los dones que fueron repartidos en el aposento alto, donde los que pasaban y miraban lo que estaba pasando allí, decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa? Están borrachos, están locos, están hablando disparates. Y muchos pasaban y se reían de ellos. Y lo que estaban recibiendo marcó la historia del cristianismo hasta la actualidad, de los verdaderos cristianos. Así que creo que no hay nadie, creo que les he dado suficiente tiempo para que, señores, voy a voltear, queden solamente un momentico, voy a voltear el teléfono porque es posible que en la forma en que tengo el teléfono no se vean todos los comentarios, y si no veo nada de ella voy a terminar. Así que muchas gracias a los que se conectaron, a Gisela, a mi esposa Yami. No sé si se conectó alguien más, déjenme mirar, pues estoy tratando de mirar, señores, porque no sé.